y bienvenidos al canal Asesinatos Revelados. Mi nombre es Kevin y hoy vamos a hablar del crimen y asesinato de Laura Luelmo, un crimen que conmocionó a España. Como digo siempre, si os gusta este contenido, pues no olvidéis de darle like y suscribiros a este canal. Así, de esta manera, pues me es más fácil llegar a más personas que también disfruten de este contenido, tanto como nosotros. Dicho esto, muchísimas gracias por todo el apoyo que estoy recibiendo y podemos comenzar. Antes de comenzar en el crimen de Laura Luelmo, quiero hablaros un poco de ella. ¿Quién es Laura, no? ¿Quién es esa persona? Laura Luelmo fue una joven profesora que nació en Zamora el 16 de septiembre de 1992. Era una mujer viajera, alegre, estudiosa y comprometida. Según recuerdan familiares y compañeros de trabajo, era amante del dibujo y la ilustración. Hija de padres funcionarios, el padre ingeniero agrónomo de agricultura de la Junta de Castilla y León, en Zamora, recién jubilado, y la madre trabajadora en el Servicio de Empleo de Zamora. Laura Luelmo estudió, al igual que su hermano y su hermana, en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús de Zamora. Posteriormente hizo Bellas Artes en la Universidad de Salamanca y allí descubrió sus dotes como caricaturista y retratista. Durante su etapa de estudios de graduado en Salamanca, tuvo diferentes oportunidades. Una de ellas fue la de participar en un intercambio con la Universidad Mexicana de las Américas de Puebla y compatibilizar sus dos pasiones, que era la pintura y el viajar. Tras concluir sus estudios universitarios, Laura continuó su formación. Para ello no le importó viajar a otros lugares de España, como Valencia, donde hizo un máster para especializarse como profesora de secundaria y bachillerato en dibujo. Fue en esta etapa cuando en su perfil de Twitter, en la que el último mensaje que aparece fue con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer, el 8M, en el que colgó una ilustración suya con el lema "Tu proyecto eres tú". Antes había dejado constancia de su compromiso con la igualdad y contra la violencia machista al retuitear: "Te enseñan a no ir sola por sitios oscuros, en vez de enseñar a los monstruos a no serlo. Ese es el problema", afirmaba la joven zamorana de 26 años. Laura Luelmo también completó su formación en Madrid, donde cursó un máster en diseño, donde mostró su habilidad como caricaturista durante unas jornadas de puertas abiertas en la Biblioteca Nacional. Tras haber realizado diversos trabajos como ilustradora, diseñadora y fotógrafa, decidió orientar su trabajo hacia la docencia y para ello preparó las oposiciones de profesora, que consiguió aprobar, aunque sin plaza. Por ello, no dudó en incorporarse como docente en el Colegio Concertado Nuestra Señora del Rocío de Zamora, para cubrir una sustitución por baja por maternidad. En este centro del barrio de San José Obrero de Zamora trabajó hasta que la llamaron para cubrir una vacante, también en un instituto de la localidad onubense de Nerva. Pese a que irse a Huelva significaba dejar de estar cerca de su familia y de su novio, Laura aceptó marcharse a más de 500 kilómetros de distancia de su ciudad, con el fin de seguir en la bolsa de empleo de docentes de Andalucía. A finales de noviembre se despidió de sus compañeros del colegio zamorano y unos días después, el 4 de diciembre de 2018, se incorporó al instituto de Nerva. Laura había alquilado una casa en El Campillo, un pueblo a pocos kilómetros de su centro de trabajo, pero Laura, sin saberlo, se puso en la boca del lobo. Sin que nadie la alertara, estuvo en el punto de mira de un monstruo, que es como definen al protagonista de esta historia, los agentes de la Guardia Civil, que lo han tenido muy cerca. A menos de 10 metros de la puerta de Laura, enfrente, vivía Bernardo Montoya. Ese hombre se había instalado en esa casa hacía solo un par de meses tras salir de la cárcel. La cantidad de antecedentes de Montoya es interminable. Ahora, antes de empezar, me gustaría informaros de los antecedentes previos de Bernardo Montoya para hacernos una idea a qué tipo de persona nos enfrentamos. No era la primera vez que mataba. En 1995, Montoya, en aquel entonces enganchado a la heroína, entró en la casa de una anciana de 82 años que vivía en el pueblo de Cortegana y a la que ya había robado anteriormente.
La mujer, claro, ya estaba hasta los cojones de que este tío le entrara a robar, así que decidió declarar contra él en el juicio por el robo que él había cometido en su casa. Montoya la apuñaló 7 veces hasta matarla. Fue condenado a 17 años y 9 meses de prisión. Pero ¿qué pasa? Como ocurre siempre, en la cárcel tuvo buen comportamiento y se ganó la confianza de los funcionarios por sus trabajos como electricista y otras chapucillas. De esta manera comenzó a disfrutar de permisos de salida, pero en uno de ellos, en el año ya 2008, volvió a las andadas ya en el Campillo, instalado en casa de su padre, acosó y trató de agredir a una joven de 27 años en un parque. La joven que iba con su perro, claro, ayudada también por el perro con el que estaba paseando, la mujer se resistió. Montoya entonces, al ver que no era capaz de cumplir con su objetivo, apuñaló al animal. Fue condenado por amenazas a 1 año y 6 meses de cárcel. Todo esto en el permiso que le habían concedido, o sea, es que es para flipar. Salió definitivamente de prisión en marzo de 2015. En diferentes días de junio de ese mismo año asaltó y robó a 2 mujeres y fue de nuevo condenado a 2 años y 10 meses de cárcel. 2 meses después de su salida definitiva, asesinó a Laura Luelmo. Por sus actos sabemos que es un asesino, delincuente, desorganizado, ataca a mujeres y es mentalmente frío, ya que ha alegado diferentes problemas sexuales y de impotencia para tratar de esta manera evitar ser condenado por violación. Conociendo estos aspectos y los antecedentes, de esta manera nos va a resultar más sencillo introducirnos en el caso y seguir la cronología del suceso. El día 12 de diciembre de 2018, Laura Luelmo, de 26 años, salió de su casa en la localidad de El Campillo, Huelva, para ir a caminar. Sobre las 4 de la tarde habló con su novio por el móvil y eso es lo último que se sabe de la joven zamorana de 26 años. En esa conversación la joven maestra le había comentado a su pareja que había un vecino suyo que la incomodaba con su mirada. Tras presentar la pertinente denuncia ante la Guardia Civil, su familia y amigos difundieron su imagen y descripción a través de las redes sociales. 3 días después, el pueblo y las autoridades peinaron la zona en la que habían detectado señal de su móvil por última vez. El 17 de diciembre, un vecino de la zona encontró el cuerpo de Luelmo entre 5 y 10 kilómetros de distancia de donde vivía ella. El cadáver estaba semidesnudo, cubierto de vegetación y presentaba a todas luces signos de violencia. Tras confirmarse la identidad del cuerpo, el único hombre del que tuvieron ligeras sospechas pasó a estar en el punto de mira de los agentes. Se trataba de un vecino que vivía frente a la joven, de 50 años y con una cantidad de antecedentes casi insuperable. Hablamos de Bernardo Montoya. El 18 de diciembre, la Guardia Civil detuvo al primer sospechoso de la muerte de Laura Luelmo, Bernardo Montoya, el hombre que intimidó a la víctima con la mirada y quien la UCO estuvo días vigilando. Tras horas de interrogatorio, el sospechoso confesó que él mató a la joven tras intentar agredirla sexualmente. Las últimas imágenes de la joven profesora la muestran haciendo la compra. Cuando volvía a casa, su vecino la secuestró, la torturó y le robó los alimentos y los guardó en su nevera. Según Bernardo Montoya, ella le preguntó por un supermercado y él la mandó a un callejón sin salida. Se montó en el coche y llegó primero al callejón donde la estuvo esperando. La agarró y golpeó la cabeza contra el maletero, le ató las manos a la espalda y la envolvió en una manta. La desnudó de cintura para abajo y trató de violarla, pero no lo consiguió. Tal y como confesó ante la policía, sentía una atracción muy fuerte por la víctima. A partir de ahí, la policía comenzó a barajar la hipótesis de que Laura hubiera muerto desangrada tras ser abandonada por su asesino. Según el informe preliminar de la autopsia, había sido víctima de abusos sexuales, ya que hallaron restos biológicos del detenido en su cuerpo. El 20 de diciembre estalla la ira del pueblo del Campillo y el eco mediático del caso del asesinato de Laura Luelmo provocaron que el Estado se replanteara por primera vez reforzar las medidas para vigilar a los antiguos presos peligrosos e incluso después de cumplir sus condenas de cárcel.
El 22 de diciembre, tras comparecer en el juzgado durante 5 horas e ingresar en prisión provisional, Montoya declaró ante las cámaras de prensa que lo esperaban a la salida para disculparse con la familia de Laura Luelmo. Según declaró él, dijo así: pido disculpas a la familia, lo siento. Entonces el sospechoso pasó a ser acusado de detención ilegal, agresión sexual y asesinato de la joven zamorana de 26 años. El 26 de diciembre la Guardia Civil expuso por primera vez su relato de los hechos. Tras una esmerada investigación, los agentes resuelven que Montoya esperó a Laura cuando volvía del supermercado y la asaltó. No que le indicó erróneamente dónde estaba el supermercado, sino que la esperó a que ella volviera. No fue tal y como él dijo, ¿no? Cosas comprobadas. 1622 manda el WhatsApp, el último WhatsApp que manda a su pareja. A las 17:20 horas tenemos el ticket que compra ella, media docena de huevos y el agua y demás. Hemos comprobado que sobre las 18:10 aproximadamente, ahí un vecino ve el coche suyo en la puerta con el maletero abierto. Creemos que en ese espacio de tiempo, de las 18:20 a las... Perdón, de las 17:20 a las 18:10, en ese espacio de tiempo es cuando él la ve venir con la bolsa del supermercado, y por eso luego él argumenta todo lo del supermercado, porque lógicamente la ve con la bolsa del supermercado que viene de allí, y es cuando la coge y a la fuerza la introduce en su casa. Él también nos ha manifestado de que, porque él la está esperando con un brasero de picón en lo que es la entrada de su casa, en el pollete que le llaman allí. Y cuando introduce a Laura en su casa, nos comenta de que le ata las manos atrás, le pone una cinta en la boca para que no grite y la tira al suelo. La joven se defendió y le dio una fuerte patada, provocándole un dolor que días más tarde él mismo tuvo que asistir al médico, lo que hizo que él respondiera golpeándola fuertemente en la cabeza. A continuación envolvió a la joven con una manta y la metió en su coche. Los vecinos relataron a los investigadores que vieron el coche de Montoya, un Alfa Romeo negro con el maletero abierto a las puertas de la vivienda, justo dentro del margen de tiempo que ocurre desde que la cámara del supermercado grabó a Laura hacer las compras, que eso fue a las 5:20, hasta que los vecinos lo observaron con el maletero abierto, que eso fue sobre las 6:15. En ese momento decidió llevársela a un descampado, a 10 kilómetros de distancia de El Campillo, y allí la agredió sexualmente. Según los informes policiales, se entiende que Laura en ese momento estaba viva, pero que no tenía capacidad ninguna de defenderse, ya que probablemente estuviese bastante mal herida. Por la forma en la que se encontró el cuerpo, se sabe que no fue capaz de ofrecer ningún tipo de resistencia. El 31 de enero de 2019, los padres de la víctima se pronunciaron en público a través de una carta publicada en la que cargaron duramente contra el gobierno por no haber tenido vigilado al asesino. El Estado ha fracasado estrepitosamente al no ser capaz de garantizar el derecho a la vida y la integridad física de nuestra hija, al exponerla a un ser monstruoso que cuando sale en libertad comete de nuevo en nuestra hija los dos actos por los que fue anteriormente condenado. Tras estas palabras, los padres reclamaron una revisión del Código Penal. El 4 de abril tocó el turno de declarar ante el juez para Bernardo Montoya y cambió radicalmente su versión de la historia. Según la declaración ante los investigadores, Laura vivió en una casa que antes habitaron los Montoya
Y su pareja, Josefa, hablamos de la pareja de Bernardo Montoya en ese momento, sentía celos de la joven profesora. Cegada por los celos, sufrió un ataque de ira cuando vio a su pareja, Bernardo, hablar con ella, y por ello le dio un fuerte golpe en la cabeza con el palo de una escoba, lo que explicaría el rastro de sangre que había en casa de Bernardo en el momento en el que la Guardia Civil entró en la vivienda. Luego, posteriormente, la maniató para que no se revolviera y Josefa cogió un martillo con el que volvió a golpear a Laura en la cabeza. Montoya llevaba 4 días en prisión cuando todo esto se lo contó a los funcionarios y ya se había levantado el secreto de sumario. Para justificar que Laura estaba semidesnuda, dice que el pantalón se le enganchó en los matorrales, pero se le olvidó que habían pruebas que demostraban que fue violada. Qué repugnancia y traidor y cerdo de persona de luego intentar cambiar la versión. El 16 de mayo el juez dictó orden de detención contra la exnovia del presunto asesino de Laura Luelmo, Josefa, tras el último testimonio del detenido, quien aseguró que era ella quien sabía dónde estaba la supuesta arma homicida, el martillo. La investigada, que estaba citada para declarar, no se presentó en los juzgados. Por su parte, Josefa, una vez localizada, declaró que no sabía por qué ese hombre decía eso y que en el 2011 ellos acabaron la relación. Explicó ante las cámaras y añadió: no tengo que estar detenida porque yo no he matado a nadie y no he hecho nada. Es más, añadió, que el único que me acusa de algo es el asesino este asqueroso. Comentó sobre Montoya y justificó que no había ido a declarar al juzgado porque estaba enferma y así de esa manera se lo hizo saber a la jueza. La mujer jerezana está convencida de que Bernardo es el asesino y que bajo ningún concepto debe abandonar la prisión. A ese lo dejan salir y ese vuelve a matar otra vez. Yo sé que la tercera muerte que haga voy a ser yo, afirmaba su expareja. El 15 de noviembre de 2021 arranca el juicio contra Bernardo Montoya por el asesinato de Laura Luelmo en la Audiencia Provincial de Huelva. La Audiencia Provincial de Huelva ha ratificado la firmeza de la sentencia dictada por la misma que en diciembre de 2021, en la que se condenaba a Bernardo Montoya a la pena de prisión permanente revisable, tras ser el veredicto emitido por un jurado popular que lo considera culpable de agredir sexualmente y asesinar en el Campillo en diciembre de 2018 a la profesora zamorana de 26 años, Laura Luelmo. Además de la prisión permanente revisable, la sentencia le imponía 17 años y medio de cárcel por un delito de detención ilegal en concurso ideal con el delito de agresión sexual con la agravante de género, así como en concepto de responsabilidad civil. El acusado tendrá que indemnizar con un total de 400.000 euros a los padres y hermanos de la víctima. Y digo yo, ¿y no sería mejor que no tuviera que pagar nada y que este tío no hubiese salido nunca de la cárcel? Pero bueno, en fin, ahí ya que cada uno que saque sus propias conclusiones. Qué asco de persona y qué impotencia de justicia por dejar suelto a este tío cuando ya tenía los delitos que tenía en sus espaldas. Daros cuenta, por favor, que esta gente no se reinsertará jamás en la sociedad. Ahora quiero deciros algo más, algo muy interesante, que Bernardito Montoya tiene varios hermanos, pero que tiene uno que es un hermano gemelo. Y sí, es completamente igual, no es diferente a él, siendo otra repugnancia y asquerosidad de persona, ya que la Guardia Civil detuvo a Luciano Montoya, gemelo de Bernardo Montoya, por el asesinato de su vecina Mari Carmen, mucho antes del crimen de Laura Luelmo. 18 años antes exactamente. El hombre reconoció los hechos y actuó de una forma muy parecida a la de Bernardo Montoya, con el crimen de su vecina Cecilia. Es decir, este pedazo de cerdo de su hermano también mató a otra mujer y madre de 2 niños. Y lo mejor de todo es que en equipo de investigación, en uno de los permisos, equipo de investigación lo pilla por la calle, ¿no? Y le pregunta ¿por qué son tan parecidos los 2 crímenes, el suyo y el de su hermano? Y Luciano Montoya le responde:
no son parecidos, porque yo no cometí abuso sexual. ¡Qué asco de tío! Y qué rabia de justicia que esta gente esté suelta. Hay que joderse cómo se aprovechan de la justicia de este país. Estos tuvieron suerte de no pillar con nadie que les haga pagar con la misma moneda. Por favor, decidme qué pensáis de este caso tan horrible. Y nada, como os digo siempre, muchísimas gracias. Y nada, nos veremos en el siguiente contenido. Muchísimas gracias y un saludo.